Punto Saludable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Punto Saludable. Yo soy su host Jimena Tena y estoy muy feliz de recibirlos una vez más en una temporada nueva. El día de hoy tenemos un episodio conmemorando el Día Mundial de la Diabetes con una invitada que es la doctora Isabel Martínez del Río. Bienvenida, doctora Isabel. Gracias, Jimena. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Pisa Farmacéutica por invitarme a hablar de este tema tan importante. Justamente es un tema muy importante, ya que las estadísticas de diabetes están subiendo cada vez más y hay mucha desinformación al respecto. Entonces, primero vamos a empezar con qué es la diabetes y por qué sería tan importante hablar de este tema. Bueno, la diabetes es una patología que nos hace que nuestro cuerpo no esté metabolizando, no esté asimilando adecuadamente la glucosa. Esto hace que la célula no pueda introducir la glucosa al cuerpo y entonces esto nos va a hacer que no produzcamos energía. Cuando esto pasa, la glucosa se queda en la sangre y empieza a hacer daño en diferentes órganos, como el riñón, el corazón, los ojos, etc. Entonces esto poco a poquito va dañando el organismo y nos va haciendo que tengamos muchos problemas cardiovasculares y de diferentes cosas de salud a mediano y a largo plazo. Uh-huh. Todo el mundo habla de que justo tiene que ver con el azúcar, pero no entienden como mayormente la profundidad de las implicaciones de que el azúcar esté tan elevada en la sangre, ¿no? Se dice que casi la mitad de las personas que tienen diabetes no saben que la tienen. Sí, esto es una realidad y es algo muy preocupante. La diabetes es algo que no da muchos síntomas. Generalmente los síntomas que tenemos son muy vagos, como un poco más de cansancio, más sed, un poco más de hambre, que muchas veces lo relacionan con otras cosas o no les dan importancia. Por eso es tan importante el estarnos checando constantemente y estar viendo si tenemos alguna alteración en la glucosa o en la insulina, o si se están elevando nuestros triglicéridos o algunas otras de las grasas que tenemos como colesterol. Ok. Y ahorita estamos hablando de diabetes en general, pero es cierto que hay tipos de diabetes. Entonces, los principales tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, ¿nos puedes explicar más o menos cuáles son las diferencias de estas? Bueno, estos son los más frecuentes. Tenemos otros tipos, pero estos son los más frecuentes. El tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Nuestro cuerpo empieza a atacar a nuestro cuerpo, a nuestro mismo cuerpo, y esto hace que el páncreas no empiece a producir la insulina suficiente. La insulina son como las llavecitas que tenemos como para que la glucosa entre a la célula. Entonces, si no tenemos insulina, no vamos a procesar bien esta glucosa. Esto generalmente es una patología que se da mucho más en niños y en adolescentes, aunque también se puede dar en adultos, pero es una parte más inmunológica. Ajá. La diabetes tipo 2 es la más frecuente, es la que casi todos conocemos, es la que más vemos, y esta ocupa más del 90% de los casos de diabetes en México. Esta es no tanto por una falta de insulina, de hecho es más por una deficiencia en la acción de la insulina con la célula. Nuestras células tienen unas tipo puertitas, por así decirlo, que se tienen que abrir para que se junten con la insulina y entonces pueda entrar la glucosa. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos diabetes tipo 2, muchas veces estas puertitas, estos receptores no están funcionando adecuadamente y eso hace que la glucosa no pueda entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Empieza a producir más insulina, como más llavecitas para tratar de que entre. Uh-huh. Sin embargo, esto no funciona y la glucosa se empieza a elevar. Es un proceso de muchos años, ¿no? No es como que los hábitos de mis últimos 2-3 meses y de pronto voy a tener diabetes. O sea, es algo que se gesta a lo mejor años antes de presentarse como una diabetes, ¿no? La diabetes tipo 2. Sí, es una cosa que no, como dices, no se da de un día para el otro. Se va dando poco a poquito. Es un agotamiento del cuerpo y se da por muchas razones. Se da por falta de actividad física, se da por el tipo de alimentación que tenemos, se da también por el estrés en el que vivimos. Entonces todo esto va ocasionando diferentes
alteraciones en nuestro cuerpo y eso va haciendo que estas puertitas no se abran o que el páncreas empiece a agotar y en vez de producir la insulina que necesita, empieza a producir cada vez más poquita. Bueno, y la diabetes ha empezado a subir mucho ahora en México. ¿Por qué crees que sea la causa de esto? O sea, ¿qué crees que es lo que está haciendo que cada vez más mexicanos tengan diabetes? Bueno, esto como veníamos platicando, una de las principales es el sedentarismo. Cada vez nos movemos menos, cada vez tenemos menos actividades recreativas, cada vez tenemos menos puntos de relajación. Esto también afecta el estrés, que esto también va a afectar indirectamente la función de la célula cuando estamos más estresados. Por otro lado está la parte de alimentación. Tenemos muchísimos alimentos procesados que estamos consumiendo constantemente y estos alimentos procesados vienen enriquecidos con muchas cosas y vienen con muchas azúcares refinadas, con jarabe de alta fructosa, etcétera, y muchas veces no los estamos viendo y no estamos consumiendo lo que deberíamos de consumir. Y por otro lado también el sobrepeso o la obesidad. Esto hace que nuestra célula, la misma grasa produce ciertas sustancias que hace que nuestra célula no funcione tanto. Entonces, si nosotros ponemos la parte de sedentarismo, la parte del estrés, la parte de alimentación, todos estos malos hábitos nos llevan a que cada vez tengamos más alteraciones en nuestras células y seamos más propensos a generar diabetes. La diabetes es una enfermedad que se puede prevenir. Es una enfermedad que podemos darnos cuenta si estamos checándonos a tiempo, si estamos vigilando nuestra salud. Nos podemos dar cuenta simplemente desde antes de que tenemos una resistencia a la insulina o una prediabetes, como le llaman, y esto es lo que nos va a llevar a un control mucho más temprano. Sí, esta parte justo de la prediabetes y resistencia a la insulina cada vez suena más, que es bueno porque no se hablaba de esto y entonces ya uno se brincaba hasta que tenía diabetes y sin saltar, o sea, sin tener esa oportunidad de que fuera reversible y de prevenir la diabetes, ¿no? ¿Cómo nos explicarías tú qué es una resistencia a la insulina, que es realmente un sinónimo a prediabetes, solo que son dos diferentes términos que se han usado? Bueno, la resistencia a la insulina es una falla o una alteración en la célula para que estas puertitas de las que le estaba hablando, estos receptores, se presenten adecuadamente. Esto es como los juegos de niños chiquitos, que circulito con circulito, triangulito con triangulito. ¿Okay? Entonces, si no embona perfectamente bien la insulina con estos receptores, la glucosa no puede entrar a la célula. La glucosa es la que nos va a dar la energía. Entonces, si nosotros no está funcionando esa manera de entrada, nuestro cuerpo lo que trata de hacer es empieza a producir mucho más insulina. Esto hace que a mediano o largo plazo ese páncreas que está produciendo esa insulina se canse porque ya fue demasiado lo que tuvo que producir. Y por otro lado, la célula está sufriendo porque no le está llegando la energía. ¿Qué es lo que vamos a ver con eso? Pues el cuerpo va a estar más cansado, va a tener un poco menos de capacidad de concentración, va a tener como esos antojos rápidos de querer comer algo dulce. ¿Por qué? Porque la célula tiene hambre, la célula lo está solicitando, pero simplemente aunque nosotros lo estamos consumiendo no está pudiendo entrar. Y esto generalmente se debe al estrés, al sedentarismo, al sobrepeso y a la obesidad. Cuando nosotros tenemos sobrepeso y obesidad, en la grasa se producen ciertas sustancias que hacen que esas puertitas no se abran. Entonces todo eso va haciendo diferentes cosas para que la glucosa no se pueda metabolizar y empecemos con esos síntomas. Pero como te decía, al igual que en la diabetes, estos síntomas son muy vagos, que la gente los deja pasar. Entonces lo que tenemos que estar haciendo es chequeos constantes, estar checando nuestra glucosa y sobre todo cuando nos hacemos laboratorios para ver la parte de resistencia a la insulina deberíamos de pedir una insulina sérica para realmente saber si tenemos algún problema de que ya nuestro páncreas esté produciendo más.
Ujú. Que es justo súper importante lo que acabas de decir, porque es un paso antes. Y la insulina no es parte de los chequeos cotidianos que hay, ni en los centros de salud pública, y hay médicos o profesionales que tampoco piden una insulina. Entonces es súper importante que pidan una insulina basal. Hay otras pruebas, ¿verdad? Pero la más básica es la insulina basal. Y esta se empieza a elevar antes de que la glucosa empiece a ser un problema, porque luego creemos que nuestra glucosa está muy bien y ya con eso, pero mucho tiempo antes la insulina pudo empezar a subir. Eso es muy importante, y también tomar en cuenta los triglicéridos. Los triglicéridos, mucha gente dice, ay, es que toda mi familia tiene triglicéridos altos. Los triglicéridos altos son un signo de resistencia a la insulina, entonces también tenemos que tomarlos mucho en cuenta, y esos generalmente sí vienen un poco más en los chequeos generales. Entonces, unos triglicéridos altos deben de encaminarnos directamente a hacer más estudios, a pedir una insulina, a pedir otros estudios para ver qué tanto tiene. Y sobre todo, también saber que todos estos valores muchas veces le sacan estudios a los niños y se basan en los valores que vienen del laboratorio. Eso lo tienen que ver con su profesional de salud que esté dedicado a pediatría, porque no son los mismos valores para los niños que para los adultos. Y al igual, en cada laboratorio hay rangos distintos. Entonces también la interpretación tiene que venir justo de un profesional de la salud, porque hay laboratorios que tienen rangos muy amplios para insulina, y hay unos que menos, y todos son diferentes. Entonces tampoco puedes guiarte solo por eso. Eso sí, y por otro lado, ningún laboratorio que yo conozca viene los datos pediátricos. Entonces, sí, tienen que ver a un profesional de salud para estar conscientes de que lo que le están viendo al niño realmente son los niveles que debe de tener. Que también es muy común que los niños no se saquen estudios de sangre, ¿no? Esa es otra. Entonces, decir que esto viene cada vez más desde los niños, porque los productos que están enfocados a niños están llenos de azúcar, y son los que más se mandan de lunch y los que se dan de desayuno, etcétera. Y entonces el problema ya de diabetes ya no es solo en adultos, sino empieza desde la infancia. No, de hecho, en México tenemos el número 1 de sobrepeso y obesidad, y estos niños, la gran mayoría, ya tienen signos de resistencia a la insulina, como es la acantosis, como es todo lo que habíamos ya platicado. Hay recomendaciones específicas para el control y el seguimiento de diabetes en los niños, y esto es que si tienen sobrepeso o obesidad, si tienen acantosis y si tienen un familiar directo de primera y segunda línea que sea diabético, que viva con diabetes, se tiene que estar checando una vez al año también a los niños. Entonces, eso también es algo que debemos de empezar a considerar. La acantosis creo que justo no habíamos mencionado, que es el oscurecimiento de los pliegues, que puede ser cuello, axilas, ingles. Entonces, esto es un cambio en la coloración de la piel, del cuello, de las ingles, de las axilas, etcétera, que se va oscureciendo un poquito. Muchas veces incluso piensan que es por el sol o que es por que el niño está creciendo, etcétera, pero es realmente un signo de resistencia. De resistencia a la insulina, que a veces se ve en toda la familia, ¿no? Y luego empiezan a decir que es como que pues algo de la familia, que todos estamos así, pero más bien todos tienen resistencia a la insulina. Que es otra cosa que luego creemos que, bueno, sí es cierto que, por ejemplo, si una madre tuvo diabetes pregestacional, etcétera, es hereditario, pero lo más hereditario dentro de la diabetes son los hábitos de la familia. Porque sí hay genes, pero lo más es cómo enseñas a comer. La realidad es que sí se ha visto que hay genes específicos para diabetes, pero lo que más influye, puedes tener a muchas personas en tu familia que tienen diabetes, pero tú llevar unos hábitos adecuados, un peso adecuado, y no tienes que presentar la enfermedad. Entonces, una de las cosas que se ha visto y se vio con muchos estudios, sobre todo de gemelos idénticos que estaban en diferentes ambientes, que los que no estaban en un ambiente de sedentarismo, alimentación no adecuada, etcétera, generalmente no presentaban diabetes,
aunque el otro que sí seguía en ese ambiente sí lo presentaba. Entonces sí, la parte de el general de cómo viven, los hábitos, también los hábitos de sueño, todo eso influye en cómo se genera la diabetes. Que es una buena y mala noticia, ¿no? Porque luego decimos, ay, por la genética ya casi que yo voy a tener diabetes. Y claro que no, porque podemos hacer todo lo posible, aunque toda nuestra abuelitos, papás, tíos, etcétera, tengan diabetes. Si yo me cuido y tengo buenos hábitos, posiblemente no vaya a presentar ni resistencia a la insulina ni Exacto, diabetes. voy a tener que tener mucho más cuidados, voy a tener que estar mucho más al pendiente, pero la realidad es que no necesitas generar la enfermedad. Y si la llegaras a presentar, seguramente la vas a presentar si te estuviste cuidando, etcétera, a edades más tardías y con menores complicaciones. Justamente, hablemos de las consecuencias de tener diabetes, porque siento que también es algo ya tan común que por todos lados escuchas, es que tiene diabetes, que creemos que es medio X, por así decirlo, como, bueno, no pasa nada porque todo mundo lo tiene y pues sí, a lo mejor se siente así o asado, pero ¿cuáles son de verdad las consecuencias de tener diabetes para hacer conciencia de que sí es una enfermedad seria? Bueno, la diabetes tiene muchas consecuencias, está relacionada con todo lo que es el síndrome metabólico, que esto es, la diabetes va a incrementar el riesgo de tener hipertensión, va a incrementar el riesgo de dislipidemias, que eso es tener colesterol, triglicéridos altos, va a incrementar también el riesgo de enfermedad renal. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal en México y la realidad es que la enfermedad renal es un gran problema de salud y es una enfermedad muy fuerte que tenemos en México. Y por otro lado, el riesgo cardiovascular se incrementa considerablemente con las personas que viven con diabetes. Que es justo la parte de todo el síndrome metabólico, ¿no? De estas complicaciones, bueno, para no llegar a estas complicaciones, obviamente tenemos que tener un tratamiento oportuno de la diabetes y multidisciplinario, ¿no? Porque a lo mejor fuimos con un médico que nos recetó un medicamento y creemos que con ese medicamento para toda la vida ya estamos, o solo fuimos a la nutrióloga y no nos recetó ningún medicamento, pero nos cambió los hábitos, y entonces tenemos que tener un enfoque multidisciplinario. ¿Qué sería lo que tú le dirías a la gente que hiciera a raíz de este diagnóstico? Bueno, más que nada, primero tiene que consultarlo con su médico familiar o con el médico que está yendo y tener un tratamiento, como tú lo dices, interdisciplinario. Una no quita la otra. Hay personas que van a necesitar cierto tipo de medicamentos. Tenemos muchísimos medicamentos para la diabetes y también va a haber personas que ya tengan un requerimiento de insulina. Aparte de eso, no le tienen que estar checando nada más la parte de la glucosa, sino también, como ya dijimos, tiene diferentes efectos y va a tener efectos en los ojos, va a tener efectos en la circulación, en las piernas. Entonces también va a tener que estar teniendo un control por un oftalmólogo por lo menos una vez al año para ver que no tenga retinopatía diabética, estarse aprendiendo de cómo se tiene que checar las piernas para ver si tiene alguna ulcerita y evitar que tenga a mediano o largo plazo alteraciones en la circulación de las piernas y esto le pueda ocasionar algún requerimiento de alguna amputación, etcétera. Estarle checando su función renal. Entonces todo esto, como tú lo dices, es un tratamiento interdisciplinario. Si nosotros nada más nos enfocamos a lo mejor en la glucosa o nada más en la presión arterial o nada más en los triglicéridos o en el colesterol, no va a llevar al paciente a una salud adecuada. Y todo esto tiene que estar en conjunto con una parte nutricional, con una parte psicológica y con un manejo del estrés. ¿Qué es algo que, o sea, no en todos lados se hace, ¿no? Porque luego la diabetes justo creemos que es, bueno, para la glucosa y punto, pero no sabemos que la glucosa tiene implicación en muchísimos órganos, específicamente justo en los que mencionaste, pero realmente afecta el funcionamiento de casi todo nuestro cuerpo. Y es muy importante que no nos lo tomemos a la ligera y que siempre los medicamentos vayan de la mano de un profesional de la salud, porque también se van recomendando los medicamentos y muchos son de venta libre, sin receta, ¿no? Entonces, te diagnosticaron diabetes, pues yo me tomo esto, tómatelo también. Y eso es algo que es muy delicado. Eso es muy delicado porque habiendo tantos medicamentos, todos los medicamentos tienen un efecto y tienen un efecto diferente y va a depender el tipo de
de diabetes o el tipo de patologías agregadas que tiene el paciente, lo que se le va a mandar. Muchos de estos medicamentos pueden ocasionar que la glucosa se baje demasiado, que haga hipoglucemias, y eso también le va a ocasionar muchos efectos, sobre todo eso en los adultos mayores o en los niños. El darles un medicamento así va a tener mucho más consecuencias graves a corto plazo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y cualquier medicamento no los tiene que dar y no los tiene que regular el profesional de salud. Y también en la parte de hábitos tenemos que ir de la mano con un especialista que realmente nos guíe y que nos enseñe, porque no es lo mismo lo que puede o lo que debe comer una persona que vive con diabetes a lo que debe de comer una persona que no tiene esta patología. Ni la misma dieta que tiene la prima que también tiene diabetes, ¿no? Bueno, doctora, algo que nos quiera decir ya para cerrar esto, algo con lo que quiera que se quede la gente en su mente con respecto a este tema. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Pieza Farmacéutica por estar haciendo estos podcasts que nos dan la oportunidad de hablar de estos temas, sobre todo en cuanto a prevención y de manejo oportuno de las enfermedades. Por otro lado, es importante que recuerden que toda esta enfermedad se tiene que tratar de manera interdisciplinaria y que tienen que acudir a su personal de salud, que no deben de estar haciendo tratamientos que no sean los adecuados o los mandados por un profesional de la salud, y que no se automediquen. Nos despedimos de este episodio recordándoles que este es un espacio de Pieza Farmacéutica. Les recuerdo que mis redes son @jimenutri_ en Instagram y en TikTok, y que también pueden seguir al Heraldo en todas las plataformas como @elheraldopodcast. Hasta la próxima.